Crema de calabacín. Una receta sana, fácil, apta para veganos y súper rica. No os la perdáis. Ris ras. Pues bueno, gente, llevamos preparando unas cuantas recetas de carne. Hemos preparado unas costillas a la barbacoa increíbles y una picaña que mete miedo. Así que es el momento de empezar con algo vegetal. Me han mandado de la huerta estos pedazos de puerros increíbles. Y lo que va a ser la base de esta receta: un calabacín. Como veis, todavía está húmedo porque están recién cogidos. El calabacín es importante que tenga un tamaño lo suficientemente grande como este, pero tampoco os paséis porque hay calabacines así de grandes que no tienen mucho sabor porque tienen mucha agua y un montón de pepitas. El tamaño ideal, este. Más pequeño, pues tendréis que utilizar dos, pero con este tenéis más que suficiente. Vamos a empezar, vamos a crear una crema de calabacín basándonos en vegetales, súper interesante. La receta va a ser muy sencilla, así que no os la perdáis. Sencilla, sana, rápida y económica. ¿Qué más quieres? Muy bueno. ¡Empezamos! Como siempre, empezamos con los ingredientes, que son facilísimos. Un calabacín de tamaño mediano tirando a grandecito. Un puerro. Una cebolla. 2 dientes de ajo. Y 2 patatas totalmente opcionales, aunque yo os las recomiendo. Necesitaremos también queso crema, ya sabéis, tipo Filadelfia, que nos va a dar una untuosidad maravillosa a la mezcla. Por supuesto, también utilizaremos un buen pan para hacer unos picatostes. Aceite de oliva, como no. Por último, la sal, la inexcusable sal. Y con eso ya tenemos todos nuestros ingredientes listos. Ya veis, qué sencillo. Igual los tenéis hasta en casa. Os recuerdo que también os dejo los ingredientes bien detalladitos abajo, en el cuadro de texto. Y si no, ya sabéis, tocáis el pause, papel y boli, lo apuntáis directamente de la pantalla. O de memoria si tenéis una buena cabeza. Empezamos. Tan fácil como esto. Quitamos los extremos del calabacín, entre otras cosas porque es lo primero que se estropea y porque mi abuela lo hacía siempre y por algo lo haría la buena señora. Vamos a ir partiéndolo. No os compliquéis mucho la vida porque vamos a usar la batidora en esta receta, así que tampoco hay que arriesgar los dedos. Venga, los partimos en trozos más o menos grandes y luego vamos con la cebolla. Misma operación, la partimos en trozos más o menos grandes. Si vais a utilizar una batidora muy vieja o con poca potencia, quizás debierais partirlos en trozos más pequeñitos. Vamos con el puerro, súper fácil también. Hay que lavarlo, le quitamos la parte más verde, nos quedamos con lo blanquito, al que le haremos un corte longitudinal para lavarlo muy bien y luego lo vamos a partir en rodajas como veis en la imagen. El resto de las hojas no las tiréis, porque aunque sean más duras, para este puré nos va súper bien. Venga, esto lo queremos aquí, así. Y este trocito de la parte de más abajo de las hojas, lo más alto no, lo desechamos. Pero este que todavía tiene una parte blanca y otra de color, nos sirve. Eso sí, tendremos que desmontar todo el chiringuito para sacarlos hoja por hoja y lavarlas de una en una, porque esta parte sí que tiene tierra. Pero merece la pena porque da mucho sabor y además un color súper bueno. La patata. Vamos a pelarla con un pelapatatas para no desaprovechar nada de este vegetal. Y vamos a partirlas en trozos también. Trozos grandes porque nos da lo mismo porque vamos a usar una batidora. Os vuelvo a repetir que si tenéis una batidora con poca potencia, no le metáis trozos muy grandes porque se os recalentará. A ver, lo de las patatas es opcional. Si queréis hacer una crema de calabacín pura y dura, con calabacín tenéis suficiente. Calabacín, puerro, cebolla, listo. Sale una crema buenísima. Pero a mí me gusta agregarle patata porque cambia la textura. Y nos queda un sabor suave, rico y además en boca sienta mucho mejor. A mí me gusta mucho más. Si no os gusta, no se la echéis, echarle nada más una, como vosotros queráis. A vuestra elección. Sigo. Pelamos los ajos, con mucha maña o poca como yo.
Tomaros vuestro tiempo y quitarles toda la piel. Estos van a ir adentro de la olla sin ni siquiera partirse. Y hablando de la olla, aquí tenemos la cazuelita. Un chorrito de aceite de oliva en la base. Agregamos la cebolla y el puerro. Agregaremos también una pizquita de sal y vamos a pocharlas levemente. Vamos a dejar que se doren un poco porque le da un sabor a tostado y un color mucho más bonito a la mezcla. Así que venga, un par de minutos, tampoco mucho más, no nos queremos complicar. Pues ya han pasado esos 2 minutitos, ya veis, se ha puesto un poco blandita, ha cogido un poco de color toda esta verdura. Así que vamos a ir agregando el resto de los ingredientes. Adentro nuestra patata opcional y también el calabacín. Como veis lo he echado con piel y todo, porque le da mucho más color, sabor y además vitaminas a la mezcla. Ahí va. Removemos un poco. Por cierto que se me olvidaba agregar los 2 ajos pelados adentro. Y una vez que lo tengamos vamos a cubrir con agua. Más o menos os llevará 1 litro de agua aproximadamente, pero no os preocupéis porque luego más tarde vamos a retirar el exceso de caldo. Y así tendremos un caldo de verduras que nos sirve para un arroz, para un consomé o lo que nos dé la gana. Ahí va. Ya lo tenemos. Agregamos la sal correspondiente, sal al gusto. Tampoco os preocupéis porque podéis corregir de sal más tarde. Así que venga, todo adentro. Y ahora vamos a cocer a fuego medio durante 10 minutitos. Tapamos y 10 minutitos a fuego medio. Mientras tanto, vamos a aprovechar para ir preparando nuestros picatostes. El truquito, vamos a hacer una marca en el lateral del pan que hará de guía al cuchillo para que nos corte la rebanada totalmente recta. Ahí va, como esta. ¡Risras! Bueno, a mí me gustan los picatostes grandes. Ya veis, un trozo, bueno, como veis en la imagen más o menos. 2 centímetros por 2 más o menos, ahí, como estos. Porque quiero que se vean en el plato. Bueno, para prepararlos simplemente aceite de oliva muy caliente en la base de una sartén. Agregamos nuestro pan. Y dejamos que se fría. Tener cuidado porque se hace muy rápido. Hay que estar al loro para darle la vuelta. En cuanto empiece a tomar color por una parte, le damos la vuelta, dejamos que se dore por la otra parte y enseguida los retiramos. Para retirarlos es muy recomendable tener preparado un plato con un papel de cocina, un papel secante en la base para que nos absorba el exceso de aceite de esta fritura. Ahí va, los vas pescando y los vas sacando de uno en uno. Bueno, volvemos con la cazuela, ya han pasado los 10 minutos y ya tiene esta pinta. Como veis, las verduras ya están blanditas. Les doy un toque para comprobarlo, pero sí, está todo blandito, perfecto para llevar a la batidora. Como os decía antes, si hay un exceso de líquido no hay problema, sacamos un poco y ya veréis qué rico está este caldo de verduras para añadirle a vuestros arroces, a vuestros platos de carne o para preparar un consomé. Con el resto vamos a pasarlo por la batidora. No desechéis el caldo que acabamos de reservar porque quizás nos haga falta añadir un poco si la mezcla nos queda demasiado espesa. Eso va un poco al gusto. Si veis que la mezcla se os ha espesado demasiado y en vez de una crema parece un puré, pues le agregáis un poquito de ese caldo y volvéis a remover. Bueno, ya lo hemos pasado por la batidora 2 minutitos y ahora yo lo voy a colar. Voy a utilizar un colador de estos gigantes. Si no, podéis usar también un chino. Agrego todo el mogollón de crema que he creado hace un segundito y con un cucharón le voy dando y va cayendo por abajo. Una crema súper fina, con un color verde súper bonito y además muy rica. Utilizando este truco conseguiréis que no quede ningún trocito de piel por pequeño que sea y os quede una crema muchísimo más fina. Mirad, ahí va. Además os llevará muy poco tiempo, así que hacerlo a hombre que os cuesta. Ahí va. Mira,
Qué textura más buena. Ya tenemos nuestra crema de calabacín casi lista. Solo nos queda añadirle el queso crema, un queso tipo Filadelfia. Os recomiendo añadirlo con la crema aún caliente porque así se disolverá muchísimo más fácil. Con este queso conseguiremos darle un extra de sabor y que también nos quede mucho más cremosa. Toque final, cebollino. El cebollino es una hierba que va súper bien para las cremas y queda muy bonito cuando lo presentamos. Ahí va. A la mesa, crema de calabacín. Encima colocamos nuestros picatostes de pan frito en aceite de oliva. Vamos a espolvorear con nuestro cebollino picado. Ya veis qué pintón tiene esta crema. Y listo, no necesitamos más. Crema de calabacín en media horita en la mesa. Increíble. ¡Ris! ¡Ras! Voy a preparar una ración individual. Ahí va. Hay que ser generosos con las raciones y más de una crema como esta, que es tan sana y tiene tan pocas calorías. Y bueno, voy a añadir algún picatoste más y un poquito más de cebollino en el plato. ¿Quién se resiste a una crema tan suculenta en la mesa? Pues nadie. Pedazo de crema. Ris, ras. Pues aquí tenéis la crema. Como veis tiene una pinta increíble. La hemos preparado en muy poco tiempo y casi sin esfuerzo. Está muy buena. Está cremosa, está llena de sabor, es sano. Esta receta es una pasada. Os sirve para veganos, para vegetarianos, para dietas, para el día a día. Es una auténtica maravilla. No le perdáis ojo. Tenéis que prepararla. Y si os ha gustado la receta, ya sabéis, suscribiros al canal, activar la campanilla para que os avise de las notificaciones, regalarme un super like y, ¿por qué no?, seguirme en Instagram. Y si me dejáis un comentario, muchísimo mejor. Animaros a prepararlo. Increíble.